Video, lo que vamos a explicar es retomar la primera clase, lo que vimos acerca del sustento territorial argentino, ¿sí? Vamos a retomar esa clase para poder encaminar a lo que vamos a ver hoy, que son las cuestiones de límites. Entonces, en la primera clase habíamos visto que la Argentina, por su gran extensión territorial, tenía ventajas y desventajas, y en base a eso, a su gran extensión, pudimos caracterizar en tres grupos, ¿sí? La forma, la extensión y la posición. Vamos a ver el mapa de Argentina. En cuanto a la forma, podemos darnos cuenta que tiene la forma de un triángulo rectángulo invertido, ¿sí? Que el cateto mayor se va a ubicar en el oeste, representando el límite que hay en Argentina y Chile. El cateto menor va a coincidir con las líneas limítrofes que nos unen de Bolivia y Paraguay, y la hipotenusa va a ser todo lo que es la fachada atlántica, ¿sí? Obviamente, esta es una de las características en cuanto a la forma. Después, su gran extensión norte y sur, lo que va a implicar que tengamos una variedad climática, y obviamente esto nos va a dar que tengamos variedad de biomas y también que tengamos variedad de recursos naturales que podemos acceder, ¿sí? Y en torno a lo que es apendicular, vamos a ver que hace referencia a la provincia de Misiones, que es una especie de cuña, ¿sí? Que penetra en territorios vecinos como por ejemplo Brasil. Bueno, esto en torno a la forma. Después habíamos visto en torno a la extensión cuáles eran las ventajas y desventajas de ser un país tan grande, ¿sí? Una de las ventajas, como les dije anteriormente, que es la disponibilidad de acceder a recursos naturales, ¿sí? Obviamente, otra de las ventajas es que al ser un territorio tan extenso, va a albergar muchísima cantidad de personas. Y una de las desventajas que tiene esto es que no hay un control, ¿sí? Un control efectivo en toda superficie en cuanto a lo que es el de poder controlar las fronteras, ¿sí? Obviamente que en extensión es muy importante mencionar, y vamos a esta diapositiva, los puntos extremos. El punto extremo norte tenemos la confluencia de Río San Juan y Mojinete, por más que ahí en la foto diga Río Grande y Mojinete, que es lo mismo. Punto extremo este tenemos ahí en La Cuña, ahí en Misiones, que es Bernardo de Irigoyen. Punto extremo sur a Cabo San Pío, y punto extremo oeste al cordón de Mariano Moreno, o también se lo llama Parque Nacional Los Glaciares, que también son válidos, ¿sí? Y por último, tenemos que ver la posición. La posición es lo que nos va a decir que la Argentina, con respecto a los países más desarrollados, a las potencias mundiales, como lo son Estados Unidos, el bloque de la Unión Europea y Japón, hace referencia a que está alejado de esos países más importantes, ¿sí? Y obviamente que una de las alternativas y muy ventajosa que tiene Argentina es que limita con 5 países. Estos son Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Brasil. Esta ventaja que tiene de Argentina de poder limitar con 5 países va a llevar a que pueda comercializar, ¿sí? Y para comercializar productos tienen que crear acuerdos para establecer límites con esos países, para saber de dónde hasta dónde empieza y termina cada país. Estos límites también van a ayudar a que esta comercialización se haga de manera efectiva, ¿sí? Y se pueda garantizar todo el control posible que se pueda obtener, ¿sí? Obviamente, estos límites se van a establecer por, como saben que son territorios muy extensos estos países, algunos de estos países, obviamente el hombre no puede establecerlos ellos mismos. Entonces van a utilizar, por ejemplo, ríos, ¿sí? Elementos naturales como las montañas, y también obviamente los paralelos y meridianos. Los paralelos son los que van a dividir norte y sur, y meridianos este y oeste, ¿sí? Entonces, los límites que van a establecer van a ser fijados, como les dije recién, por elementos naturales como las montañas o por ríos también, ¿sí? Que esto es muy importante. Y acá vamos a ver cuáles son los límites que hay con estos países que acabamos de mencionar que la Argentina limita. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, ¿sí?
se van a apoyar en dos elementos naturales muy importantes, que es el río de la Plata y el río Uruguay. Esta va a ser la demarcación jurídica que la Argentina tiene, ¿sí? Obviamente en los mapas ustedes pueden ver, como por ejemplo acá en este. Miren, vieron que está la provincia de Buenos Aires y que arriba dice Argentina abreviada, ARG. Esto se usa para indicar la pertenencia que tenemos de nuestro país, ¿sí? Sobre lo que es el límite del río de la Plata con el río Uruguay. Después, en el caso de Brasil, ¿sí? Vamos a tener que un elemento natural que vamos a utilizar también es lo que es entre Uruguay y Iguazú, ¿sí? Que obviamente también van a utilizar diferentes ríos, como por ejemplo el río Uruguay, el de Bernardo Irigoyen de Misiones, de Paso de los Libres en Corrientes, y también Foz do Iguazú en Brasil y Puerto Iguazú en Misiones. Esos son los límites que vamos a establecer cuando hablamos de Brasil. Cuando hablamos de Paraguay, vamos a establecer el límite también con ríos, que es el río Pilcomayo, el río Paraguay y el río Paraná, que estos van a desmarcar obviamente los principales límites que hay entre la Argentina, que hace intercambios con Paraguay, y estos intercambios que van a hacer con Paraguay se van a llevar a cabo por el puerto Iguazú en Misiones y Ciudad del Este en Paraguay. También entre Posadas en Misiones y Encarnación en Paraguay, ¿sí? Se puede utilizar estas diferentes vías de acceso. El límite que se va a establecer con Bolivia va a ser teniendo en cuenta los elementos naturales, como por ejemplo las cumbres más altas en lo que es la cordillera, y también líneas imaginarias. Obviamente también este límite se va a apoyar en los ríos Pilcomayo y el río Bermejo, que podemos ver en estos puntos extremos, ¿sí? Y por último, y no menos importante, es el límite que establece con Chile, que creo que todos podemos coincidir que el límite que se va a establecer con Chile y el elemento natural que se va a tomar va a ser lo que es la cordillera de los Andes, obviamente, ¿sí? Así que bueno, chicos, eso es lo que vimos en la clase de hoy. Le dije a sus compañeros, y se los vuelvo a repetir acá, que esta semana no va a haber actividades, sino que se la va a usar para que ustedes se puedan poner al día en actividades que tengan atrasadas. ¿Qué quiere decir esto? No quiero que todos me envíen hoy la actividad, ¿sí? Tienen tiempo en toda la semana para que ustedes vayan poniéndose al día e ir enviándomela. Si hay alguno que duda y no sabe qué tarea es la que le falta, me puede escribir un mail que yo les voy a decir y les voy a adjuntar el archivo en Word de cuál es la actividad que le estaría faltando. Pero no duden en escribirme si algo no entienden, si algo no comprenden, lo vuelvo a explicar las veces que sean necesarias, ¿sí? Si actividades que ustedes dicen que entregaron, pero capaz que a mí no me llegó o se me habrá pasado entre tantos mails que me mandan, me lo pueden reenviar. No hay problema, ¿sí? Ustedes siempre cualquier inquietud que tengan me escriben por cualquier cosa. También, obviamente, tengan en cuenta que si no llegan con una actividad y me escriben, no hay ningún problema, chicos. Pero por favor, usen la semana esta que les estoy diciendo para que ustedes se puedan poner al día. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Les mando un beso enorme a todos.